La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Voy a leer algunos versículos y luego otros más por ahí. Sígame que hay unos cuantos textos en este día. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí por ahora. Luego seguimos los versículos siguientes. Le quiero hacer una introducción brevemente de la historia en la que estamos ubicados, lo que estamos viviendo. El rey David estaba en un tiempo de esplendor y de establecimiento. Habían terminado las guerras que hicieron que él llegara al trono. Habían terminado los conflictos internos. Habían terminado los conflictos en su casa, habían desaparecido los que buscaban su muerte, la oposición y los que lo perseguían, ya no tenía conflictos ni externos ni internos, ya era un hombre que se había establecido en su reinado. Para llegar a eso tuvo de todo tipo de conflictos. La famosa grieta de la que hablan los políticos ya viene de aquella época. Empezó David a reinar. Cuando él empezó a reinar, para que usted se ubique, estuvo 7 años reinando en una ciudad que no era la capital. Porque todavía el país, la mitad del país estaba dividido y la mitad del país estaba siguiendo al rey anterior. 7 años estuvo ahí en medio de un conflicto hasta que al final Dios puso su mano, Dios ordenó las cosas conforme lo había deseado. Un hombre que había sido ungido por Dios muchos años antes. Un hombre que había sido llamado por Dios a reinar muchos años antes. Nombrado rey muchos años antes. Y sin embargo tuvo que pasar todo tipo de situaciones, le vuelvo a decir, luchas internas, luchas externas, oposición, riesgo de muerte. El propio rey Saúl, que había sido como un padre según dijo él en algún momento, buscaba matarlo, quería su propia muerte. Pero en este momento, en esta época donde estamos, en este momento donde estamos en la historia, todo eso se había calmado. Estaba David en un tiempo de establecimiento. ¿Qué significa? Que ya estaba tranquilo, cómodo, descansando, disfrutando de la bendición, disfrutando de la prosperidad de su casa, disfrutando de su familia, disfrutando del reino. Un momento donde ya se habían terminado los conflictos, no había opositor, no había enemigos, sino solamente se dedicaba o podía dedicarse a cumplir propósito de Dios. En el caso de los reyes, tenían un propósito particular. En cualquier historia que usted haya visto que tenga que ver un contexto donde haya reyes y pueblo, va a haber las ciudades donde está el palacio, el castillo, donde está el lugar del rey, y va a haber una ciudad, y alrededor de la ciudad un muro, y gente viviendo adentro de esa ciudad, de todas las condiciones, gente de buena posición, gente de mala posición, pero viviendo dentro de los muros de una ciudad. En la época bíblica, el concepto de reinado era muy distinto de lo que uno piensa hoy. Usted piensa en un rey, de los que todavía existen, piensa, por ejemplo, en la reina Isabel, y lo que ve es esplendor, magnificencia, dinero, riqueza, joyas, palacios, castillos, caballos, qué sé yo, ya todo lo que tiene esa mujer. Ni ella debe saber todo lo que tiene. Y así lo mismo con tantos otros reyes que andan por ahí. Hay un programa en cable que se dedica precisamente al chusmerío de los reyes, que habla de las historias, de las vidas, de las familias, de los reyes actuales. Uno hoy piensa en rey, es eso, pero en la época bíblica, pensar en un rey significaba pensar en un protector. Rey era el que daba cobertura, rey era el que protegía al pueblo, rey era el que abría las murallas para que el pueblo viviera dentro y lo protegía de los enemigos. Rey era el que proveía el alimento, rey era el que distribuía el alimento en medio del pueblo. Muy distinto como cambió la cosa de aquella época al día de hoy. Ese era el propósito que tenían los reyes en la época bíblica y cuando ya estaban establecidos. Me refiero a establecidos, como dije recién, cuando ya no había guerras ni contiendas. Pero sin embargo, aunque no había todavía riesgos, permanecían los reyes. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
En el tiempo que salen los reyes a la guerra, todavía, a pesar de que había establecimiento, los reyes seguían saliendo a las guerras. ¿Por qué? Una vez que estaban establecidos, estaba lo que se llamaba el tiempo de conquista. Ellos debían proteger de los enemigos y debían expandir sus propias tierras. Era una ambición, era parte natural del crecimiento. Cuando uno piensa o si conoce un poco de historia o si vio algunas películas también o series que tengan que ver con eso, por ejemplo, pienso en Napoleón, el tipo, el enano, un día le agarró el pire y quiso ser el dueño de toda Europa. Y empezó a recorrer de punta a punta haciendo guerras porque sí, y casi se gana toda la Europa. Zafó Europa porque el tipo era caprichoso. Entonces quiso ir a la guerra con Rusia en invierno. Hay que ser enfermo, la verdad. Tenés que ser nabo para eso. Dijo, no importa, yo soy gran Napoleón, qué sé yo y qué sé cuánto. Y se fue, mandó a los soldados a pelear en invierno a Rusia. No ganaron los rusos, se murieron todos los soldados. Así fue como desapareció Napoleón en ese momento. Entonces los reyes salían, conquistaban, trabajaban. Era tiempo de expandirse, era tiempo de crecer. Algo normal en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero este buen David, que ya estaba establecido, que ya no tenía conflictos en su casa, que ya estaba bendecido, que ya tenía su auto, que ya tenía su negocio, que tenía un buen trabajo, que ya no tenía problemas con la familia, ni con la suegra, ni con la cuñada, que ya no tenía conflicto en el barrio, que ya era querido, que ya no tenía que pelear para ganar su lugar, este David dijo, ¿para qué voy a salir a la guerra? Que vayan los soldados, yo tengo cosas más interesantes que hacer. Versículo 1 al final, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Dice Proverbios, ¿cuál era? 27, 8. A ver si. ¿Sí? Proverbios 27, 8. Búscame ese. Hace una comparación entre las aves y los hombres. Es un texto que yo muchas veces uso en las reuniones de hombres para hablarles a ellos sobre el lugar que Dios nos dio y lo que pasa cuando un hombre deja su lugar. En ese caso específicamente me gusta referirme a la posición dentro de la familia, a la posición como padre de sus hijos, como sacerdote en la casa, como autoridad en la casa. Cuando un hombre deja su lugar, la Biblia lo compara, el Señor lo compara y dice que es como un ave que se va de su nido. ¿Vio usted alguna vez un ave que abandona el nido? ¿Nunca encontró un nido vacío? ¿En qué circunstancia va a encontrar un nido sin sus aves? Cuando los polluelos ya nacieron, cuando las crías ya nacieron, el nido ya no tiene sentido. ¿Encontró alguna vez un nido con los huevos adentro y vivos? Es muy extraño que eso suceda. Pueden darse tal vez en dos situaciones nada más. Pueden encontrarlo cuando, que se haya muerto el pájaro, que se lo comió un gato, o que una gomera, o que algún animal, o que alguna persona haya tocado el nido, o que alguien haya tocado los huevos, suficiente que toque los huevos para que el pájaro no vuelva, porque ya siente el olor al enemigo y se aleja. Son las únicas situaciones. No es normal que un ave abandone su nido. ¿Por qué no es normal? Porque es su propósito. El propósito del ave, uno a veces piensa en las mariposas y dice, ¿para qué sirve una mariposa? Vuela lindo, a los chicos les encanta, 2, 3 días vive nada más. ¿Para qué todo el proceso de su vida tiene una meta? Todos los animales no son tan conflictivos como nosotros, tienen una meta. Deben reproducirse, deben generar una especie, deben multiplicar la especie, tiene algo que hacer. Entonces el ave no es normal que abandone su nido, tiene que cuidar y criar a sus crías. Pero así dice la Biblia, que un hombre que deja su lugar, que un hombre que no cumple su propósito, es tan extraño, es tan desubicado como un ave que abandonó su nido. Y David se quedó en Jerusalén. El propósito que él tenía que cumplir era cuidar a su pueblo. El propósito que él tenía que cumplir era cuidarlo de los enemigos. El propósito que él tenía que cumplir era expandir, extender las tierras. Tenía que declarar y manifestar el nombre de Dios. Pero David se quedó en Jerusalén. Y cuando uno se queda en el lugar en vez de hacer las cosas que tiene que hacer, cuando pierde su ubicación, cuando pierde su propósito, señores, cuando usted pierde su propósito, perdió su vida. Cuando no tiene rumbo en su vida, ya fracasó y ya se perdió. Cuando no tiene algo que hacer, cuando no tiene una meta para alcanzar, ya no tiene sentido, ya no tiene destino, ya no sirve para nada. ¿Quiere sentirse fracasado realmente? No se ponga metas. ¿Le gusta cómo vive? ¿Está conforme como está? ¿Está conforme con lo que alcanzó? ¿Quiere algo mejor para su vida? Las metas, la dirección, el propósito, la motivación que Dios puso en nuestro interior es lo que nos da el propio motor para seguir.
somos creados con un propósito, somos llamados con un propósito, rescatados por Dios con un propósito, salvados con Dios por Dios con un propósito, enviados por Dios con un propósito. Nuestra vida tiene un propósito y el suyo no es estar hoy con frío ocupando un lugar, pero acá adentro está más o menos zafa todavía, afuera hace frío. Su propósito no es estar ocupando un lugar, su propósito es cumplir la voluntad del Señor, rescatar y salvar a los que están condenados y los que van caminando hacia una muerte segura. Tenemos un propósito a cumplir. ¿Qué pasa cuando usted pierde su propósito? Cuando deja su propósito. Versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando usted pierde su propósito, de golpe le agarra el espíritu de la fiaca. Cuando pierde su propósito, cuando ya no tiene sentido, empieza a perder tiempo. Cuando pierde su propósito, se aburre. ¿Conoce a alguien aburrido? Así lo hablábamos con mi esposa. Yo no sé lo que es estar aburrido. Veo a veces a alguien aburrido y me gana de pegarle. De verdad, en serio, me gana de pegarle. Digo, ¿cómo puedes estar aburrido? ¿No tenés qué? ¿No tenés nada para hacer? No tengo nada para hacer. Inventate algo. Pero no podés estar todo el tiempo haciendo algo. Sí, porque tenés un propósito. Siempre vas a encontrar algo que va a mejorar tu nivel de vida. Siempre vas a encontrar algo que te va a elevar a una posición superior. Y si aún así no tenés nada que hacer, háblele a alguien de Cristo. Cumpla el propósito. Mueva su vida. Hay una mujer conocida, ya puedo decir mundialmente, la señora esta anciana que ya dentro de poco no le van a alcanzar los números para mencionar su edad. ¿Sabe de quién hablo? La Mirta, ¿vio? La Mirta. Digamos que ya es un monumento nacional, o sea, qué sé yo. Ya, esa mujer cuando se muera habría que embalsamarla y dejarla, porque si desaparece Mirta ya no existe Argentina, ¿no? Una cosa, más allá de todos los chistes malos al respecto. Es una mujer que uno puede estar de acuerdo o no con cómo piensa, no, cada uno es libre de pensar la manera que quiera. Pero es una persona que dice, hasta hoy yo leo, me informo, estudio. Sí. Cuando usted se mantiene activo, se mantiene vivo. Cuando usted más desarrolla su mente, más joven se mantiene. Por eso lo vuelvo a decir, es una cuestión de fe. A mí el espejo no me va a decir lo que yo siento. Cuando usted más se involucra, conozco personas que yo realmente me sorprendo. Hay una persona de 72 años, que me dice, estoy pensando qué carrera voy a estudiar. 72 años. Y otros están diciendo, ay no da. ¿Me llevas a Quilmes a comprar palo para la batería? Subite al colectivo, andate. Ay no da. Subite al colectivo. No. Deja. Un mes estuvo sin palo de batería y se le rompieron. Hasta que un día yo tuve que ir a Quilmes. ¿Me vas para Quilmes? Sí, ¿me llevas así como los palos? No podés. Pero cuando usted más activo está, más activo se pone, más activa su mente, más vivo está. La pérdida de su propósito lo achancha, lo aplaca, lo mata. Pero cuando usted toma un propósito, eso le da vida. David andaba sin hacer nada, estaba perdiendo el tiempo, papando moscas. Ya no sabía si mirar la novela turca o la colombiana. Y la turca dice que eran los nombres muy complicados. Mamita, los nombres que tienen esas novelas. Y no entendía, entendería porque son más o menos de la misma zona. No sabía qué hacer y se puso a pasear por el palacio, se puso a caminar por el medio del palacio, salió a la terraza a mirar. Dice Efesios capítulo 4, versículo, esperé que lo encuentro, 5, versículo 14, Efesios 5, verso 14 al 16, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros no necesitamos estar dormidos para que el Señor necesite darnos un sopapo y confrontarnos. Muchas veces con los ojos bien abiertos estamos dormidos en nuestros propios argumentos, en nuestras propias fortalezas, en nuestras propias altiveces, dormidos en las cuevas donde nosotros nos hemos metido.
Me dice uno ayer a la mañana, conversando con una persona que hacía días que ando buscando y no me contestaba los mensajes, no me atendía el teléfono. Me dice uno ayer a la mañana, me enamoré de mi cueva. ¿Vos lo podés creer? Me enamoré de la cueva, me dice. Pero dejate de embromar, salí de ahí, ¿por qué estás ahí? No, está linda la cueva, me dice. Encima me vienen con mis palabras, me contestan con lo que yo predico. Son tremendos. Son tremendos. No me atendía, no me contestaba. Vos estabas ayer, ya escuchaste lo que dije. Entonces, a este lo voy a embromar. Le mandé un mensaje temprano a la mañana. Le digo, buen día, fulano de tal. Salvo que estés muerto, ¿qué pasa que no me contestás? No pasaron ni 5 minutos. En el nombre de Jesús, gracias a Dios, tengo vida, no me diga eso. Ah, pero ¿viste cómo contestaste? Le puse. Se asustó, lo tomó como una maldición, qué sé yo. Algunos se hacen esos mambos raros, ¿no? Dice, me enamoré de mi cueva, me gusta estar en mi cueva. Cuando usted está en la cueva, ya hablamos de esto, no voy a volver mucho, pero cuando usted permanece en la cueva, solo ve sombras, solo ve animales, solo ve insectos, solo ve muerte. Tiene que salir, despiértese, levántese, abra los ojos, mire su propósito. Versículo 15. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No pierda el tiempo en lo que no aprovecha, no pierda el tiempo en lo que no edifica, no pierda el tiempo en lo que no da fruto. No pierda el tiempo en las discusiones, no pierda el tiempo en los conflictos, no pierda el tiempo en las tormentas. A veces escucho discusiones de, cuando son de chicos o de jóvenes, digamos, bueno, no importa, me moleste o no, pasa, ya está, es otra historia. Pero a veces escucho discusiones de la gente sobre cosas que no tienen ningún sentido, discusiones tontas sobre quién dijo, quién no dijo, qué te cambia, quién dijo, quién no dijo, quién puso, quién no puso. Déjense de embromar. A veces escucho, cuando son chicos, adolescentes, ya está, uno está acostumbrado, no hay problema. Pero cuando escucha a un grande pelear como un adolescente diciendo, ah, no, vos fuiste primero, vos empezaste, vos le dijiste, no pierda el tiempo en pavadas. Hay muchas cosas por hacer. No pierda el tiempo en pelear con el diablo. En serio, peleese con Dios. Es mejor. Es mejor. No pierda el tiempo en encontrar las razones. No pierda el tiempo en encontrar los motivos. No pierda el tiempo. No haga esa famosa que nos enseñaban hace unos años. A mí me interesa saber, no el por qué, sino el para qué. Déjese embromar. Es lo mismo por qué o para qué. El punto es, salga de su cueva, salga del laberinto, déjese de pasear. No pierda el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mientras usted discute, algunos me mandan mensajes, hay cada tanto algunos de esos medios aparrastrosos, me quieren meter en debates teológicos. Por Facebook me quieren meter en debates teológicos sobre cosas, digo, déjeme hinchar, yo no discuto. No, sí discuto mucho, pero sobre las cosas que me interesan. Sobre ese tipo de cosas no discuto. Estaba viendo, hoy vi un chiste, ahora me viene a la mente de casualidad, una caricatura, simplemente un cuadro de historieta, donde había un hombre pintaba, tenía aspecto de un hombre sabio, vestido con ropa así, tipo como oriental, y un periodista le decía, ¿cómo hizo para llegar a los 120 años? Y el hombre sabio le dice, no discuto con nadie. El periodista le pregunta, pero eso es imposible. Y él le contesta, tiene razón. ¿Vos creés que es imposible? Cree lo que quiera, yo no discuto. Me empiezan con discusiones que el anticristo, que los tiempos de la venida del Señor, que si es ahora, que si Israel, que si la ira de... Loco, déjese embromar. ¿Qué vida va a salvar? Hablándole del anticristo. ¿Qué vida va a salvar? Hablándole de los tiempos proféticos de Israel. ¿Qué vida va a salvar? Hablándole de las manifestaciones de las distintas dispensaciones a lo largo del Antiguo Testamento. Déjese embromar. ¿Me gusta? Me encanta. Me encanta enseñar teología. Me encanta la teología. Me encanta la historia. No pierda el tiempo en lo que no edifica. Aproveche el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sin sentido, tonto, lelo, menso, diría el Chavo. No sea insensato. ¿A quién le está diciendo insensato? Aquel que desperdicia su tiempo. No sea insensato, sino entendido. En vez de ser tonto, sea entendido. ¿De qué? ¿De cuál es la voluntad del Señor? Seguí hasta el 20, 18, 19, 18.
Como comparación, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, no pierda tiempo en las novelas turcas, busque cosas que le edifique. Mire, es más productivo, por ejemplo, mirar National Geographic, que hay unos documentales excelentes sobre la memoria, sobre la mente. Aprendí cada cosa que son tremendas. Y enseguida, Dios que es tan bueno conmigo, estoy escuchando algo de eso y enseguida digo, wow, Dios tiene razón. Me lleva la Biblia al cumplimiento, digo, tremendo. Escuché a un médico hablando sobre la diferencia, no sé, debe ser algo que descubrieron ahora, qué sé yo, entre sentimientos y emociones, que no es lo mismo los sentimientos que las emociones no se pueden gobernar, pero los sentimientos sí se pueden gobernar, que las emociones es algo que tiene una reacción hormonal, pero los sentimientos, dice este médico, no cristiano, los sentimientos son las emociones más la decisión. Y yo dije, la miércoles. Años enseñando que el amor es una decisión voluntaria y muchos discutiéndome sobre eso. Y este tipo ahora me viene a decir que Dios tiene razón. ¿Cómo hago para amar si no siento? No, Señor. Dios le dice, ame. No le dice cuando sienta. Dios le dice, ame. El sentimiento es una decisión voluntaria. La emoción del amor, la capacidad de amar, usted la tiene, porque está creado a la imagen de Cristo, el cual es amor. La capacidad de amar usted la tiene, lo que tiene que hacer es aplicarla, decisión. Por lo tanto, pierda el tiempo en lo bueno. Edifique su propia vida. 20. No importa. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted pierde su propósito, se convierte en un insensato. Cuando pierde su propósito, va perdiendo su propia vida. Cuando pierde su propósito, volvemos a 2 de Samuel. A ver hasta dónde llegamos. Nos quedamos todavía en el verso 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabe, hijo de Eliam, mujer de Urías Eteo. Cuando usted pierde su propósito, cae presa de los engaños y las tentaciones. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, pasaje muy conocido, capaz que algunos lo conocen de memoria, o en cuanto lo vean lo van a ubicar, van a saber, primera Pedro 5, 8, van a saber de qué se trata. Estaba perdiendo el tiempo, no tenía nada que hacer, andaba papando mosca David. No tenía ni con qué jugar a la play, entonces se fue a pasear por la terraza. ¿Y qué vio desde la terraza? Estaba la vecina, la Betsabe, mire usted. Sin vergüenza, desgraciada, se bañaba sin ropa. ¿Cómo te va a bañar sin ropa? Claro, a veces uno se escuchan o se leen tantos argumentos sin sentido, sin conocimiento. Por ejemplo, acusando a Betsabé diciendo que estaba provocando al rey. Eso es solamente ignorancia. No existían los baños adentro de la casa. Solamente los palacios tenían las fuentes o los baños en piedra para que se pudiera bañar adentro de la casa. Una mujer de una casa común se bañaba a la intemperie. No existía. Y estaba David dando vueltas ahí y dice, oh, la Betshiba, como es el nombre en hebreo. Qué buena que está la vecina, dice. Porque había perdido su propósito. Y el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, en cuando encuentra a un cristiano que no está enfocado en su propósito, sino que está mirando la novela turca, en cuando encuentra a un cristiano que está discutiendo política, cuando encuentra a un cristiano que está mirando lo que no edifica, dice, ¿cómo era? Papita Paloro era. Eso muy viejo me salió. De Carlito Balá era eso, mira vos. Estamos deschavando la edad, no digas nada. Ahí es donde se caen las cédulas. Increíble, tremendo. El libro de Santiago dice, cuando habla de pecado, el libro de Santiago dice que el pecado está a la puerta y la figura literaria da una idea como que está escondido así, está en la puerta, esperando que te pase para... Le mete la pata. Listo, te agarré, te hiciste comer el palito. No pierda el tiempo, no caiga bajo el propósito del enemigo. Por eso dije que me molesta, me enoja el enemigo, porque sabe cómo hacernos tropezar, sabe cómo hacernos caer, cómo hacernos pecar. ¿Sabe por qué el diablo lo quiere hacer pecar? Para perturbar su propósito.
para impedir, para frenar la voluntad de Dios sobre su vida, para ponerle culpa, para alejarlo de Dios, para separarlo de Dios, no para que se pierda en el infierno. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil que el diablo pueda hacernos perder en el infierno. Es muy difícil. Tendría que ser un proceso continuo y constante de pecado permanente que nos aleje. Porque Jesús dijo, yo conozco mis ovejas, las mías me conocen y nadie me las saca. Usted sí puede soltarse por propia voluntad. Pero nadie se las saca. Es muy difícil que un creyente se pierda por causa del pecado. Pero es muy fácil que un creyente pierda su propósito por causa del pecado. Es muy fácil que llegue al cielo y que tenga su morada con el Señor y no haya hecho nada en su propia vida. Es muy fácil que entre a través de, voy a ser un poco más romántico, entre a través de las puertas celestiales, las cuales están revestidas de piedra, y al entrar en ellas sean pasadas y puestas sus obras, 1 Corintios, sean puestas sus obras sobre el altar, sobre el fuego del altar de Dios, y todas ellas son probadas. Y dice el apóstol Pablo, dice el Señor, que aquellas obras que hayan sido edificadas sobre Cristo son oro, piedras preciosas, permanecen, pero las que fueron edificadas sobre su propio pensamiento, heno, hojarasca y algo más que no me acuerdo, desaparece. Y usted va a ser salvo, y dice, así como por fuego. Una vez me dice un pastor hace muchos años, me da la idea de que entras apagándote el fuego de la túnica. Me encantó esa imagen. Entras apagándote el fuego de la túnica. Entras, pero ¿qué hubo en tu vida? ¿Qué propósito? No pierda su propósito. El diablo quiere distraernos, quiere sacarnos, quiere movernos del foco. Volvemos a 2 de Samuel. Y ya no se preocupe que en un ratito terminamos nomás. Versículo 5. 4 y 5. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando usted pierde su propósito, se bloquean sus principios. Cuando pierde su propósito, sus códigos, su moral se apaga. Cuando pierde su propósito, ya nada le importa sino solamente seguir en la dirección de lo que está en su corazón. No le importó, ni siquiera le importó que era la mujer de un amigo. Ni siquiera le importó que Urías era un tipo que había peleado con él en medio de la batalla. Ni siquiera le importó. Lo que le importó es, está buena la Betsabé. Y apuntó hacia ella y enfocó en ella y tuvo lo que quiso y se llevó con ella, y ella después, no hagamos de ella una culpable o una responsable, era simplemente una mujer en el reino, obedeció a su rey y se tuvo que volver a su casa. Versículo 5 en adelante, le voy a leer todo este párrafo y luego ya estamos terminando. Y concibió la mujer, envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, no fue a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas en la guerra, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Era más íntegro David el soldado que su rey y amigo. No se va a pensar usted que David quería premiar a Urías y darle un tiempo de descanso, una licencia en medio de la guerra para que pueda estar con su mujer. No va a pensar que fue una onda así de amigo, de che, vení, pasá un rato con tu esposa, así recobrás tu fuerza. Lo único que quería hacer David era borrar su propia marca, nada más. La mujer estaba embarazada y el marido estaba en la guerra. Era necesario que se borraba lo que hubiera hecho. Entonces insistió, pero Urías, pecaba de íntegro. Aunque él lo llevaba a la casa, quería que fuera a la casa, el tipo no iba. Entonces David, versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún no, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo.
Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente, lo más recio de la batalla, retírense de él, déjenlo solo, déjenlo en banda, para que sea herido y muera. Cuando usted pierde su propósito, sus afectos, sus códigos, su moral, desaparece. Cuando pierde su propósito, solamente piensa en su beneficio personal. Versículo 23, salteamos todo el momento cuando va a la guerra y Urías muere. Versículo 23, le van a avisar al rey David sobre lo que había sucedido. Dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, mire qué sinvergüenza, torrante, zaparrastroso que era este. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, el capitán, el general del ejército: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, una vez a uno, una vez a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas, y tú aliéntale. Lo único que le importaba saber a David no era el estado de la batalla, el estado de la guerra, ni cómo estaba el ejército. Lo único que le importaba era asegurarse que Urías estuviera muerto, para que no lo acuse a él de adulterio. Entonces, cuando mensajero, sin saber, porque si usted lee toda la historia, hubo un código previo entre Joab y David, donde hicieron tal y tal cosa para que le llegara el mensaje. Cuando se entera la situación, entonces le dicen: y Urías murió. Míralo al chanta este. Ay, bueno, dice, son cosas que pasan. Es daño colateral. La espada un día le pega a uno, otro día le pega a otro, y bueno, en la guerra se muere. ¿Qué le vamos a hacer? Pobre Urías, dijo David. Ese es el sentido, la intención, porque no le importaba lo que pasaba, quería que muriera. Cuando usted pierde su propósito, piensa solamente según sus beneficios. Pero cuando usted tiene su propósito, piensa en que se cumpla la voluntad del Señor. Versículo 27. Y pasado el luto por la muerte de Urías, envió David y la trajo a su casa a la mujer de Urías, a Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Podríamos hablar largo y tendido sobre lo que ocurrió con ese hijo, pero eso es para otra historia, para otra película. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando usted pierde su propósito, pierde el favor de Dios. Cuando usted pierde su propósito, cuando solamente se enfoca en lo que le importa, cuando se enfoca en sus beneficios, pierde la gracia de Dios sobre su vida. Cuando usted pierde su propósito, Dios se corre. Proverbios capítulo 4, verso 25, nos da una dirección, y es muy interesante que el que haya escrito este proverbio sea justamente el hijo de este sinvergüenza. El hijo que es hijo de él con esta, no el que nació en esa ocasión, porque ese murió. O el siguiente hijo que tuvo con esta misma mujer. Salomón, lo conoce Salomón. Lo conoce porque habrá escuchado de las películas de Indiana Jones y la ruina del rey y las minas del rey Salomón, ¿no? ¿No? O por la Biblia. Bueno. Proverbios capítulo 4, verso 25, una enseñanza que Salomón nos da en palabras del Señor, donde dice: tus ojos miren lo recto y tus párpados diríjanse a lo que tenés adelante. Qué curioso que él, habiendo visto, siendo él fruto de esa misma relación, o tal vez por esa misma razón, habiendo conocido los errores que provocó su padre y las consecuencias que trajo el error de su padre por haber perdido su propósito, es largo para verlo, es largo para entenderlo. Si usted siguió la lectura del día de hoy habla justamente de parte de eso. Uno de sus hijos mata al otro, se comienza una guerra civil, comienza un golpe de estado, se desata muerte en medio de la casa de David. Todo porque el tipo se había quedado en Jerusalén. Todo porque el ave abandonó su nido. Uno no es capaz, no puede medir las consecuencias de nuestros actos hasta cuando ya no tenemos manera de remediarlos. Y cuando vemos la consecuencia, cuando ya vemos que no se puede solucionar, por más que llore, no lo puede cambiar. Por eso tiene que ser, como Efesios 5, sabio, despierto, entendido en cuál es la voluntad de Dios. Ponga sus ojos en lo que tiene por delante. Ponga sus ojos en el propósito de Dios para su vida. Ponga sus ojos en lo que Dios quiere con nosotros. Le vuelvo a decir, fuimos creados con un propósito.
salvados, rescatados, redimidos, comprados, llamados y enviados con un propósito. ¿Sabe cuál es su propósito? Dice Proverbios capítulo 11, rescata a los que están condenados a la muerte. Hay una sociedad, hay una generación, hay un pueblo que no sabe, que desconoce totalmente que necesita a Cristo. Hay gente que no sabe, que está buscando en otras situaciones su salida, su bendición. Estuve esta semana en un Zoom, que es un lugar de la municipalidad que tienen un barrio haciendo actividad comunal, en el barrio La Sirena. Y estuve maravillado de ver la obra que hace un matrimonio sin ningún tipo de sustento, la municipalidad no le da nada, ellos consiguen la comida, ellos consiguen los desayunos, ellos consiguen todo, ellos hacen todo de su propio sueldo y están ayudando y bendiciendo un barrio, montón de chicos y adolescentes prácticamente abandonados. Me contaron un caso, por ejemplo, de un chico de 15 años que la madre no quiere que vaya a la escuela y le consiguieron que lo anoten y qué sé yo, y ropa, pero la madre no quiere, no le compra útiles, no quiere que vaya a la escuela de 15 años. ¿Por qué la mamá no quiere que vaya a la escuela al nene de 15 años? Porque tiene que cuidar a los más chicos mientras ella se va de farra. Y me cuentan eso como un caso. ¿Cuántos otros chicos llegan? Uno llegó con el brazo quebrado porque le contestó el padre. Y vos a alguno le decís ahora, no salís por esto, y se te paran de mano. Y ahora la comida. Y estábamos en medio y viendo ahí, y el Señor me puso en una posición que yo a veces pregunto, digo, ¿quién me manda a estar acá? ¿Y por qué caigo en estas cosas? Pero caigo siempre así. Entonces estoy haciendo un puente, un nexo entre el gobierno municipal y esta gente. Y me encargué de llevar a dos concejales, que fueron dos concejales de Varela. Los llevé hasta el lugar, los puse ahí y le dije a uno, no me vengas con promesas electorales, quiero que hagan algo con esta gente. Que de donde sea, ya sea de provincia, de nación, no me interesa de dónde, que busquen algo, busquen la manera para ayudar a esta gente. Y estamos ahí gestionando, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Imagínense, político en época de campaña, espectacular, dijo, esta es para mí. Empezaron a organizar un montón de cosas y yo los veía porque yo los presenté y me quedé ahí. Después me enteré que salí una foto, ya eso ya no me gusta nada. Sí, me vi en el Facebook de uno de los políticos, me vi en la foto. Encima me vi en la foto así yo. Salí. Mirando, ya no me gusta nada eso. Mirando cómo los demás conversaban, los dejé ahí. Yo estaba ahí presente y escuchando qué bueno todo lo que planificaban, pero mi corazón me gritaba y yo pensaba, hay que hacer, pero con esto no hacemos nada. Hay que proveer porque están en necesidad, sí Señor, hay que darle. Hay que asistir porque están en necesidad, sí Señor, hay que hacerlo. Hay que sacar a los chicos de la calle y de la droga, sí Señor, hay que hacerlo. Pero con eso no solucionamos nada. No solucionamos nada. Lo único que logramos con eso es que en vez de irse al infierno desnutrido, se van al infierno comido. Es lo único que logramos. Lo único que logramos con eso es que en vez de irse al infierno ignorante, se van al infierno habiendo estudiado. Que en vez de irse al infierno sin ropa, se van al infierno bien vestidos. Es lo único que cambiamos, nada más. No digo que eso no hay que hacerlo, porque me puse en campaña y estoy metido en organizar esas cosas. Pero nuestro propósito es salvar, rescatar a los que están condenados a la muerte. Y uso la palabra que tal vez les suena extraña, pero la sociedad, el mundo está condenado a la muerte. Porque Juan capítulo 3 dice que el que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. Nos gusta más leer el otro. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que le crea, que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero seguido versículos más. Todo aquel que no crea ya ha sido condenado. Termino con Isaías capítulo 6, versículo 8. Nos pasamos de hora, le pido disculpas por esto. Póngase en pie, por favor. Así me obligan a terminar. Isaías capítulo 6, versículo 8. Un hombre, Isaías, que estaba pasando un momento difícil en su vida, un momento de angustia, un momento de crisis personal. No sabía qué iba a pasar con su futuro, no sabía él qué iba a pasar con su propia vida. Él era consejero del rey. Y el rey había muerto. Y cuando el rey muere,
viene el rey nuevo. Entonces todo lo demás, chao, recambio de todo. Entonces Isaías, un hombre que había sido formado, creció en el palacio, vivía en el palacio, me cambia del rey, ¿qué va a hacer ahora de mi vida? En el mejor de los casos caeré en la indigencia, en la miseria. En el peor de los casos mi cabeza va a rodar. No sabía lo que pasaba con él. Es curioso que el capítulo 1, el versículo 1 de este capítulo, empieza haciendo, en una forma muy solapada, hasta que usted entiende, empieza hablando de eso para mostrarnos el estado anímico de Isaías. En el año que murió el rey Usías, estaba yo. Y empieza ahí a contar lo que le pasaba, y tiene una visión, y se pone a orar. El tipo estaba en crisis, estaba desesperado. Como las tormentas que se levantan, como las crisis que golpean. Siempre que está en crisis, si usted lo aprovecha, hay bendición para su vida. No le tengan miedo a las tormentas. No le tengan miedo a las crisis. Hasta en la vida normal, en la física, se usan los vientos para generar energía. Bien en las rutas, en los campos, esos ventiladores gigantes que una vez un descerebrado dijo, pierden plata en ventiladores para las vacas. No, de verdad. Esto que digo de verdad. Uno dijo eso. ¿A vos te parece lo que hacen los políticos? Tiran la plata en ventiladores para las vacas. No. Hay de todo en este mundo. Bueno, ¿vio esos cosos grandes que son como ventiladores de tres paletas? Gracias. Eso utiliza la fuerza del viento para generar energía para esos lugares que están muy lejos de la fuente de energía y que encarecería muchísimo. Eso abarata mucho. Utilice los vientos en contra para generar una energía personal y propia. Isaías preocupado, llega al versículo 8, el Señor lo confronta, estaba él tirado, estaba en su amargura, estaba en su dolor, estaba en su temor, porque a lo largo, entre el versículo 1 y el 7, él tiene una visión de Dios. No leo todo esto porque seguro que usted ya lo conoce. Y si no lo conoce, después se lo cuento, o léalo. Tiene una visión de Dios, dice, y vi yo a Jehová sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Está diciendo, mamita querida, patita, ¿para qué te quiero? Vi a Dios, soy muerto. Eso está diciendo, se lo tradujo de argentino. Y dice inmediatamente que vieron ahí, y él dice, y vieron mis ojos a Dios, Jehová de los ejércitos. Ya soy muerto. Él sabía que su propio pecado lo consumía. Se tiró al piso. Lloraba en el piso. Estaría temblando. Tendría temor. Viene un ángel, le mete un carbón encendido en la boca. Imagínate. Es muy lindo leer lo que es espiritual que es. Imagínate que vos ves que un ángel viene volando, te mete un carbón en la boca. El tipo ahí sí, o le cambiaron los pañales o ensució la túnica, una de dos. Y tirado en el piso, en el versículo 8, el Señor le habla. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Se refiere a Dios mismo. ¿Quién irá por nosotros? Y yo me lo imagino, me gusta imaginarlo, Isaías en ese momento tirado en el piso, la cabeza a la frente contra el piso, ni siquiera se anima a levantar la cabeza, y ahí diciendo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, Señor. Envíame. No pierda su propósito. No se preocupe por las tormentas. No haga caso a las crisis. No se distraiga. No pierda el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Enfóquese en lo que edifica. Utilice las energías, utilice las propias fuerzas, utilice todo lo que tenga a su alrededor para enfocarse en una sola meta: rescatar a los que están condenados a la muerte. Y dígale al Señor con sus propias vidas: heme aquí, Señor. Envíame. Cierra sus ojos, por favor. Te damos gloria, Señor, en este día. Adoramos tu nombre, Señor, te bendecimos. Yo te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu pacto que renovás cada día sobre nosotros. Gracias, Señor, por tener de nosotros cuidado. Porque tu presencia va por delante, Señor, tu espíritu nos envuelve, tu manto, Señor, desciende en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos rodeás, nos bendecís, nos cuidás. Gracias, Señor, porque nos mantenés en este día bajo tu mano y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que pongas sobre nosotros entendimiento,
Que no haya distracción ni nada que nos saque del cumplimiento de tu propósito. Todas aquellas cosas, Señor, que nos mueva de tu mano, lo que nos aleje de tu presencia, sean movidas, sean quitadas, Señor. Todo engaño del enemigo, toda oposición de las tinieblas, toda tormenta que se levante, que no nos quite, Señor, de la dirección apropiada. Rescatar, salvar a aquellos, Señor, que están destinados, condenados, aquellos, Señor, que van directo a la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, usa mi vida. Usar nuestras vidas, Señor, para ser herramientas de bendición. Yo lo invito, yo lo animo, que con sus manos levantadas le diga al Señor estas palabras, pero que sean suyas propias, no repitiendo las mías, no porque yo lo digo, sino dígale al Señor, Señor, usa mi vida para ser de bendición. Usa mi vida para ser herramienta de salvación. Usa mi vida para rescatar a los que van camino a la muerte. Usa mi vida, Señor, para tocar los corazones de aquellos que están en dolor, en angustia. Usa mi vida para sanar a los quebrantados del corazón. Usa mi vida para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Usa mi vida, Señor, para declarar libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de las cárceles. Usa mi vida, Señor, para proclamar el año agradable de tu Espíritu, tu reino manifiesto en nuestras vidas. Que sea conocido que hay un Dios que sana, que bendice, que prospera, que sea conocido, Señor, que aunque haya tormentas, vos nos sostenés, que en este tiempo veremos tu mano obrando, Señor, que sea visto y conocido, que aunque haya crisis que golpeen y que golpeen a la ciudad, a la sociedad, al barrio entero, tal vez a todo el país, Señor, aunque haya conflictos, tu mano, Señor, nos guarda, tu mano nos sostiene en este año especial, un año de renuevo, de una renovación espiritual, de una primavera espiritual, donde recibimos de tu presencia, Señor, y somos marcados por tu Espíritu. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para bendecir, usa mi vida para salvar, usa mi vida para sanar. Dele la gloria a Él, dele la gloria. Te adoramos, Señor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.